Imagínate lo injusto y lo absurdo que debe sentirse ser una persona que no hace otra cosa más que brillar con su talento, con su belleza, con su manera de ser, y aún así tener que soportar campañas de odio solo porque llama la atención de alguien que otros quisieran tener cerca. Eso exactamente es lo que vive Jimin, y lo que muchos de nosotros como fans hemos visto repetidamente. Jimin, por ser quien es, un hombre hermoso, carismático, dulce y con una luz que no puede ocultarse, se ha convertido en blanco del resentimiento de ciertos sectores del fandom, especialmente de quienes apoyan el Taekook. Las stans de Taehyung y las Taekookers han construido toda una narrativa en la que Jimin es el villano de su historia. Lo atacan sin piedad, lo difaman, lo señalan e incluso organizan campañas con el único objetivo de lastimarlo. Y lo más irónico es que sus motivos no tienen ningún sentido. Dicen que Jimin recibe demasiada atención de Jungkook, que es demasiado bonito y que por eso estropea el supuesto romance que ellas quieren imponer. En pocas palabras, convierten la belleza y el cariño de Jimin en excusas para odiarlo. Y si bien algunos prefieren no hablar de estas cosas porque creen que es mejor no darles importancia, la realidad es que sí debemos mencionarlas. Porque no se trata de simples discusiones de fandom, sino de una situación preocupante que afecta a una persona real. Ellas no se conforman con comentar entre ellas. Organizan campañas en waivers, escriben cartas llenas de desprecio y dejan mensajes crueles dirigidos a Jimin, con la intención de manipularlo, de hacerle sentir que es una molestia que debe alejarse de Jungkook o incluso, en el extremo más tóxico, que debería abandonar el grupo. Y todo esto con la excusa de defender a Taehyung o de proteger un ship que solo existe en su imaginación. Lo más grave es que disfrazan su odio como si fueran consejos, como si le estuvieran hablando con sinceridad. Le dicen que entienda el verdadero amor del Taekook, que no lo arruine, como si Jimin fuera un obstáculo, un enemigo que interfiere en una supuesta historia romántica. Pero esa narrativa es absurda, porque ignora completamente los hechos. Ignora, por ejemplo, que fue Jungkook quien pidió grabar Are You Sure con Jimin, que fue Jungkook quien dijo en más de una ocasión que quería seguir compartiendo canciones con él, incluso hasta que cumplieran 50 años. Ignoran que fue Jungkook quien describió su viaje con Jimin como el mejor viaje de su vida, y que cada vez que habla de él, lo hace con orgullo, con cariño y con un brillo en los ojos que no tiene con nadie más. Y ahí está el verdadero problema. Lo que no soportan es que no sea Jimin quien insiste, sino que sea Jungkook el que busca, el que presume, el que revela planes, el que expone momentos de felicidad compartida. En otros ships, son los demás miembros quienes suelen acercarse a Jungkook, quienes comparten cosas, quienes revelan anécdotas. Pero con Jimin es distinto. Es Jungkook quien toma la iniciativa, quien deja claro que disfruta estar con él, quien muestra sin miedo lo importante que es para él. Y esa diferencia es lo que enciende la rabia de quienes quisieran ver lo mismo, pero con otra persona. Por eso no solo atacan a Jimin, también se vuelven en contra de Jungkook. Lo insultan, lo llaman cobarde, lo acusan de ser un mal novio, de no valorar a Taehyung. Lo pintan como alguien que no corresponde a los supuestos sacrificios que, en su fantasía, hace Tae por él. En esa narrativa inventada, Taehyung aparece como la víctima incomprendida y Jungkook como el desagradecido. Pero la realidad es mucho más sencilla. Jungkook simplemente no alimenta ese ship, porque nunca habla de Taehyung en ese tono. Nunca actúa con él como lo hace con Jimin. Y eso las enfurece todavía más. Lo que realmente les duele es ver cómo Jungkook brilla de manera especial cuando está con Jimin. Cómo su mirada cambia, cómo sonríe de una forma distinta, cómo se relaja y se muestra más genuino. Lo que las hiere es escuchar a Jungkook expresar con orgullo que un viaje con Jimin fue el mejor de su vida. O verlo compartir canciones que nacen de momentos compartidos con él. Y como no pueden cambiar la realidad, como no pueden borrar esos hechos,
vuelcan su frustración en odio. Pero lo que nunca reconocen es que Jimin no tiene motivos para sentir envidia de nadie, y mucho menos de Taehyung. Jimin tiene sus propios logros, sus propias marcas históricas en la industria, sus récords personales que lo convierten en uno de los artistas más exitosos. Ha alcanzado números impresionantes en ventas, en listas globales, en reconocimientos internacionales. Su talento como bailarín, como cantante y como performer es indiscutible. Su calidez humana, la manera en que se entrega a sus fans y a su grupo, lo convierten en alguien amado y admirado por millones en todo el mundo. ¿Cómo alguien así podría envidiar a otra persona? Lo que pasa es exactamente lo contrario. Son las haters quienes lo envidian. Envidian su cercanía con Jungkook, envidian su hermosura natural, envidian la química evidente que comparte con él y envidian incluso el cariño sincero que los fans le demuestran. Y cuando hablamos del Jikook, no hablamos de un ship vacío, no hablamos de algo creado solo por fans. Hablamos de una conexión real que se percibe en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. Jikook no necesita de momentos forzados ni de historias inventadas, porque lo que comparten Jimin y Jungkook se muestra sin que ellos lo busquen. Jungkook no tiene problema en demostrar que Jimin es especial para él. Lo menciona con cariño, lo prioriza, lo protege y lo presume. Y Jimin, con su dulzura y su manera genuina de ser, corresponde con ternura, con confianza, con esa complicidad que solo nace cuando hay un vínculo verdadero. Eso es lo que muchos no toleran, que el Jikook sea natural, que no necesite adornos, que no dependa de estrategias, que no se construya con suposiciones. Porque cuando Jungkook sonríe mirando a Jimin, no hay mentira posible. Cuando lo busca, cuando lo defiende, cuando lo acompaña, no hay nada inventado. Esa es la verdad que duele, que lo que hay entre ellos es tan evidente que no hace falta inventarlo. Al final, los haters pueden organizar 1000 campañas, escribir miles de mensajes y difundir miles de rumores. Pero nada de eso puede borrar lo que Jimin y Jungkook comparten. Nada puede ocultar que Jimin es un hombre exitoso, brillante y amado, y que Jungkook elige una y otra vez mostrar cuánto significa para él. Y mientras algunos se desgastan en odio, lo único que nos toca a los que de verdad apreciamos a los chicos es responder con amor, con apoyo, con mensajes sinceros que les recuerden lo valiosos que son. Porque al final del día, Jikook sigue siendo esa conexión real, romántica y especial que ni los rumores ni el odio pueden apagar.